Buenos días compañeros, somos el equipo 6 y nos tocó el tema de conservación de alimentos por altas concentraciones de azúcar. Comenzaremos por la historia. La historia de la conservación comienza desde que se quisieron conservar las frutas y viene desde lejos. Hay datos registrados de que los romanos usaban membrillos cocidos para hacer miel y así conservar alimentos. Los árabes crearon jaleas también con el mismo propósito de guardar alimentos durante más tiempo. Fundamentos. Se le adiciona azúcar más a otras ciertas frutas para que produzcan una consistencia de gel que conforma las texturas de las mermeladas y jaleas. Para lograr esto es necesario que exista un nivel de acidez y un porcentaje de azúcar adecuados. El método consiste en agregar azúcar a preparados de frutas, evitando la oxidación del fruto, ya que impide que entre en contacto con el oxígeno en el aire. Por otra parte, cuando la concentración en almíbar es alta, se mantiene la firmeza del producto. Constitución química de la pectina, protopectina, ácido péctico y ácido pectínico. La pectina es un carbohidrato, es un polisacárido que se extrae de las paredes celulares de las plantas, especialmente frutas, en condiciones ácidas. Forma un gel que generalmente se usa en alimentos procesados, especialmente jaleas y mermeladas, para causar espesamiento. La pectina consiste básicamente en una cadena larga formada por unidades de ácido galacturónico, que tienen grupos carboxilo libres o grupos carboxilo esterificados con metanol. La pectina está conformada por cadenas de 300 a 1000 unidades de ácido galacturónico, cuya fórmula molecular es C6H10O7. En esta imagen se ven 3 metilésteres unidos a 2 ácidos galacturónicos. Los COOH son los grupos carboxilos que, dependiendo del lugar y las veces en que se encuentre, se le dan diferentes nombres. Este ácido galacturónico se denomina ácido D-galacturónico porque tiene el grupo aldehído en el carbono 1 y el grupo carboxilo en el carbono 6 y proviene de la D-galactosa. La protopectina es la sustancia de la que se obtiene la pectina. Entre las sustancias pécticas se encuentra la protopectina, que es un polímero de ácido galacturónico no metilado en frutos inmaduros, que puede hidrolizarse en pectina o ácido péctico. Se le llamó protopectina porque se considera que la sustancia es la forma original de una pectina. En su forma pura no se ha aislado porque al utilizar métodos de separación de pectina da una protopectina parcialmente hidrolizada. No hay una forma exacta de la protopectina porque es la unidad básica para las sustancias pécticas y pueden variar sus componentes. En la imagen se muestra la estructura de alguna de las posibles moléculas de la protopectina. El ácido péctico también se conoce como ácido poligalacturónico, que se encuentra en frutas demasiado maduras y en algunas verduras. Es producto de la degradación de la pectina en las plantas. Es un polvo blanco y soluble en agua que también se conoce como pectato. Se llama poligalacturónica porque tiene varios ácidos galacturónicos en su cadena. La molécula que conforma el ácido péctico está constituida por 18 carbonos, 26 hidrógenos y 19 oxígenos. Es una molécula formada de 3 anillos hexagonales. El primero y el último están formados por 6 carbonos, 9 hidrógenos y 7 oxígenos. Y el anillo de en medio, que sería el segundo, está formado por 6 carbonos, 7 hidrógenos y 5 oxígenos. El ácido pectínico también es un ácido poligalacturónico que está parcialmente esterificado con metanol producidos por la hidrólisis parcial de la pectina. Es similar al ácido péctico pero con algunos residuos metilatados y, como se muestra en la figura, en la parte superior se encuentra un éster metílico. La relación de la pectina con la formación del gel en productos de confitería.
La pectina se puede definir como un aglutinante en el reino vegetal. Sus moléculas de polisacáridos de cadena larga se unen para formar una pasta gomosa. Es una fibra que se encuentra de forma natural en frutas como arándanos, papayas y manzanas, y ayuda a obtener mermeladas o gelatinas con la consistencia adecuada. La pectina se puede encontrar en forma comercial y se usa para espesar frutas en conserva, que tienen bajo contenido de pectina y actúan como pegamento y consistencia en ciertos alimentos, especialmente en el área de confitería. Las propiedades funcionales de las pectinas están determinadas por el grado de esterificación y el peso molecular y su metilación. Existen dos tipos de pectinas generales: pectina de alto metóxilo y bajo metóxilo. Vamos a empezar hablando sobre qué es un metóxilo. En química orgánica, el metóxilo es un grupo funcional o radical que consiste en un grupo metilo unido a un oxígeno. La pectina baja en metóxilo funciona muy bien para preparar mermeladas o jaleas bajas en azúcar o sin azúcar. Ya que tiene una baja metilación, solo formará geles en presencia de calcio y otros iones polivalentes. Poseen la mayoría de grupos carboxilos libres. Son aquellas en las cuales menos del 50% de grupos hidroxilo están esterificados con metanol. Se estima que solo el 20% al 40% de los grupos carboxilo están esterificados. En este caso, la constitución del gel ocurre en la formación de enlaces entre los cationes como moléculas de pectina, formando una red tridimensional con los grupos carboxilos de esta. Los geles se pueden obtener entre el pH 1 al 7. El pH no afecta la textura del gel y ni el intervalo de los sólidos solubles, el cual puede fluctuar entre el 0 y el 80%. Pero la presencia de calcio, que es más o menos de 40 a 100 miligramos, es un factor predominante en el gel de formación. Y bueno, aquí está la molécula presentada. La unión entre cadenas se produce a través de iones de calcio, que forman puentes entre las cargas negativas. La estructura es semejante a la caja de huevos de geles de alginato, pero algo menos ordenada, dada la presencia de grupos esterificados entre los geles de galacturónicos sin esterificar. La concentración de calcio es importante hasta llegar a una cierta cantidad, que depende de cada tipo concreto de pectina, y se conoce como saturación de calcio. Suele estar en torno a las 500 partes por millón. Por encima, una mayor cantidad de calcio no tiene efecto, o incluso en algunos casos puede llegar a debilitar el gel. Esto sucede en el caso de otros geles de este tipo, como es el del alginato. Las pectinas de bajo metóxilo forman geles de consistencia máxima con cantidades de calcio que oscilan de 20 a 100 miligramos por gramo de pectina. La presencia de azúcar reduce mucho la cantidad de calcio necesaria. Consecuentemente, a menor cantidad de azúcar presente en el producto, es necesario utilizar pectinas de metóxilo menor para obtener la misma consistencia. Pectinas de alto metóxilo. Se usa para mermeladas, jaleas y artes en la fabricación de algunos dulces como gomitas, malvadiscos y rellenos para formar textura y consistencia de estos productos. Gracias a su alta metilación, formarán gel en sola presencia de azúcar y ácidos y esta formación será rápida si su peso molecular es elevado, con un pH de 3.2 a 3.6. Estas pectinas poseen la mayoría de grupos carboxilos esterificados, normalmente entre el 50 al 58%. Por tanto, la mayoría de los grupos ácidos no están disponibles para la formación de enlaces cruzados como iones divalentes. Pero estas pectinas no forman geles de esta manera. El grado de esterificación de las pectinas de alto metóxilo influye mucho sobre las propiedades, en particular a mayor grado de esterificación, mayor temperatura de gelificación. Estas pectinas son capaces de formar geles en condiciones de pH entre el 2.8 al 3.5. Además, con el contenido de sólidos solubles, el azúcar, están entre el 60 y 70%. Las pectinas de alto metóxilo pueden subdividirse en dos grupos: la gelificación rápida, rapid set,
o sea menor a 5 minutos, con un grado de esterificación con metanol entre el 68 y 75% y la gelificación lenta, slow set. Es decir, gelifican después de 5 minutos y tienen entre el 58 y 65% de esterificación con metanol. Acá se presenta una clasificación más extendida. La primera condición para obtener geles de pectina de alto metoxilo es que el pH sea bajo, para que los grupos ácidos minoritarios se encuentren fundamentalmente en forma no ionizada. Las cadenas de pectinas de alto metoxilo pueden entonces unirse a través de interacciones hidrofóbicas de los grupos metoxilo o mediante puentes de hidrógenos, incluidos los grupos de ácidos no ionizados, siempre que exista un material muy hidrófilo, el azúcar, que requiere el agua. Además, las pectinas con grado de esterificación mayor forman geles que son irreversibles térmicamente, mientras que los geles formados por pectinas de grado de esterificación menor son reversibles. Para cada tipo de pectina con un grado de metilización concreto existe una combinación óptima de concentración de azúcar y pH, aunque se puede obtener geles dentro de un cierto rango de pH. Diferencia entre pectina y grenetina. La pectina es un espesante gelificante que se obtiene de los carbohidratos presentes en algunas frutas como la manzana o el membrillo. Este gelificante es muy utilizado en mermeladas y jaleas. Sus preparaciones no necesitan ser muy espesas y dependen de un grado de metallización. La grenetina, este gelificante se obtiene a partir de la cocción de huesos, cartílagos y piel de especies vacunas, porcinas y avícolas. Existen dos procesos para obtenerla: mediante hidrólisis ácida o alcalina, que es la descomposición de sustancias orgánicas a través de agua. La grenetina es un gelificante más común del mercado, ya que se encuentran con facilidad en tiendas de autoservicio y es más utilizado en la elaboración de gelatinas o gomitas de dulce. La textura final dependerá de la cantidad que se utilice. Bueno, ahora voy a explicar los factores que influyen en la formación de un gel. El primer factor sería la materia prima. La preparación de los productos procesados implica que son sometidos a operaciones de limpieza, lavado, rebanado, triturado, entre otros pasos de procesamiento, muchos de los cuales incrementan la perecibilidad de los alimentos, y esto puede ser un factor que puede alterar un poco el momento de formar un gel. La temperatura. Al momento de enfriarse una solución caliente que contenía pectina, las energías térmicas de las moléculas decrecen y tienden a gelificar. Cualquier sistema que contenga pectina tiene un límite superior de temperatura por encima de la cual la gelificación nunca ocurrirá. Por debajo de esta temperatura crítica, las pectinas de bajo metóxilo gelifican casi instantáneamente, mientras que la gelificación de los de alto metóxilo depende del tiempo. El peso molecular está relacionado con la longitud de la cadena. Esto es una característica muy importante debido a que esto dependerá de la viscosidad de sus diluciones y su comportamiento en la gelificación de las jaleas. El pH. La pectina es un ácido con pH de aproximadamente 3.5, un porcentaje alto de los grupos de ácidos disociados. Respecto a los no disociados, hace la pectina más hidrofílica. Por lo tanto, la tendencia a gelificar aumenta considerablemente al bajar el pH. Esto se hace especialmente evidente en pectinas de alto metóxilo, las cuales requieren normalmente un pH debajo de 3.5 para gelificar. La solubilidad. La solubilidad de la pectina será rápida cuando muestre un alto grado de dispersión. De lo contrario, al adicionarle agua tenderá a formar grumos viscosos por fuera y secos por dentro. Por esta razón es recomendable que la pectina se mezcle siempre antes con un poco de azúcar de 5 a 8 veces de su peso. El azúcar y otros solutos similares. Estos hidratos de carbono tienden generalmente a deshidratar las moléculas de pectina. Una solución que contenga más sólidos, hay menos agua disponible para actuar como disolvente de la pectina, y por lo tanto la tendencia a gelificar se favorecerá. En valores de sólidos solubles superiores al 85%, el efecto deshidratante es tan fuerte que la gelificación de la pectina es muy difícil de controlar. Los iones calcio. Al contrario de que las pectinas de alto metóxilo, las pectinas de bajo metóxilo desesterificadas requieren bastante calcio y un rango estrecho de dicho catión para una óptima gelificación. Para ambos tipos de pectina, un incremento en la concentración de calcio implica un aumento en la fuerza del gel
y también un aumento en la temperatura de la gelificación. Proceso de obtención de la pectina en la industria alimentaria. En la preparación de materia prima inicialmente se debe iniciar cuál es el aspecto final de la pectina que se desea, porque para un producto puro de color blanco se debe separar el mesocarpio o albedo, el epidermis o exocarpio de la cáscara, flavedo, mientras que si se acepta una pectina de algún otro color puede omitirse ese proceso de separación. Es importante seleccionar las cáscaras en buen estado, es decir, sin hongos, gusanos u otras partes de descomposición. Después se separa manualmente el endocarpio o gabazo y la pulpa resultantes del albedo. Para aumentar áreas superficiales del contacto es recomendable reducir el tamaño de los pedazos del albedo resultante que se deben de usar para el proceso de extracción. La inactivación de las enzimas pépticas tiene el propósito de hacer más eficiente el proceso de extracción, poniendo la materia prima en agua con concentraciones cercanas a 300 gramos por litro y calentando esta ebullición. La solución heterogénea se decanta en el agua y la materia prima queda lista para la hidrólisis ácida. Al material sólido se le agrega la misma cantidad de agua usada inicialmente y a la solución que se le agrega ácido sulfúrico, ácido nítrico o preferentemente ácido clorhídrico hasta llegar a un pH entre el 1.5 y el 3. La hidrólisis se extiende en dos métodos, abierto o cerrado. El método abierto es el calentamiento de la solución se hace en un recipiente abierto a la atmósfera, mientras que en un método cerrado se emplea el condensador acoplado en la tapa del recipiente para obtener un reflujo de solvente. Después se calienta de 30 a 40 minutos a partir del momento en el que se alcanza el punto de ebullición. Debe de mantenerse en la agitación permanente para evitar el material sólido se deposite en el fondo del tanque de la hidrólisis. Una vez que se suspende la agitación, se filtra la solución para separar el material sólido y la solución líquida. La hidrólisis del material sólido se puede repetir una o dos veces más para mejorar la eficiencia de la extracción. Para separar la solución para la precipitación de la pectina es conveniente concentrarla. Pero este proceso depende de la calidad de la pectina que se quiera, porque para una pectina blanca no es conveniente la concentración. Esta concentración tiene como objeto disminuir el alcohol en el proceso de la precipitación. Una buena alternativa es concentrar la solución de precipitación reducida y a temperaturas menores de 60 grados centígrados. La etapa de la precipitación de las pectinas se pueden emplear en sales o alcoholes. En la precipitación de las pectinas se recomienda el volumen de alcohol equivalente al 80% de la solución que se debe de precipitar. Al aspecto final, la pectina debe de ser en una buena parte del proceso de lavado, que se debe de realizar varias veces considerando el grado de las impurezas que se puede contener en la modificación de su color. Este proceso consiste simplemente en volver a disolver la pectina que se está separando con un filtro de agua acidulada de un pH de 1.5 a 3 y precipitarla nuevamente con alcohol. El proceso de secado de pectina se realiza bajo la temperatura de 40 grados centígrados en una corriente de aire caliente por unas 12 horas o el aire libre durante varios días. Cuando se usa una estufa para el secado se observa el color de la pectina se oscurece. Para homogeneizar el tamaño de la partícula y mejorar la apariencia de la pectina se muele en un molino de bolas de un tamaño de 1 pulgada aproximadamente hasta que se use un tamiz de malla 80. La pectina se debe almacenar en un lugar seco y recipientes que se lo protejan de la humedad para evitar la contaminación y las modificaciones en su apariencia y en su calidad. Aquí se muestra un diagrama de flujo más sencillo. Y este es un diagrama de flujo de una planta piloto para la producción de las pectinas. Aplicaciones de la pectina en la industria alimentaria. Existen diversas aplicaciones de la pectina como lo son el actuar como agente gelificante, espesante, emulgente y estabilizante en la elaboración de mermeladas, jaleas, confituras, frutas en conserva, productos de panadería y pastelería, bebidas y otros alimentos, porque le confiere las características geológicas como son cremosidad, suavidad, blandura, dureza, entre otros, y también la turbidez deseada por el fabricante y el consumidor. También se utiliza como sustituto de grasas o azúcares en productos bajos en calorías.
El uso de las pectinas también ayuda a la liberación de sabor, gusto y control en la cristalización de las nieves, reduce el nivel de colesterol en la sangre, actúa como fibra dietaria en el intestino y el colon y es efectiva como depurador del sistema digestivo. Ahora vamos a ir con la manufactura en este caso voy a explicar las mermeladas, compota, frutas confitadas y leche condensada. Primero voy a explicar la mermelada. Se hace la selección. El fruto recolectado debe ser sometido a un proceso de selección, ya que la calidad de la mermelada dependerá de la fruta. Después el pesado es importante para determinar el rendimiento y calcular la cantidad de los otros ingredientes que se añadirán posteriormente. En el lavado, esta operación se puede realizar por inmersión, agitación o aspersión. Una vez lavada la fruta se recomienda el uso de una solución desinfectante. La mayormente empleada es la de hipoclorito de sodio, en una concentración de 0.05 a 0.2%. Después sigue el pelado. En el pelado se elimina la cáscara, el corazón de la fruta y si se desea se corta en tajadas, siempre dependiendo del tipo de fruta. En el pulpeado consiste en obtener la pulpa o jugo libres de cáscara y de semillas. Esta operación se realiza a nivel industrial en pulpeadoras. Luego sigue la precocción. La fruta se cuece suavemente antes de añadir el azúcar. Si fuera necesario se añade agua para evitar que se queme el producto. La cantidad de agua a añadir dependerá de lo jugosa que sea la fruta, de la cantidad de fruta colocada en la olla y de la fuente de calor. Luego sigue la cocción. La cocción de la mezcla es la operación que tiene mayor importancia sobre la calidad de la mermelada. El tiempo de cocción depende de la variedad y textura de la materia prima. La cocción puede ser realizada a presión atmosférica a pailas abiertas o al vacío en pailas cerradas. El proceso de cocción al vacío se emplea pailas herméticamente cerradas que trabajan a presiones de vacío entre 700 a 740 miligramos de mercurio. El producto se concentrará a temperaturas entre 60 a 70 grados centígrados, conservándose mejor las características organolépticas de la fruta. Después se hace la adición del azúcar y ácido cítrico. Una vez que el producto está en el proceso de cocción y el volumen se haya reducido en 1/3, se procede a añadir el ácido cítrico y la mitad del azúcar en forma directa. La cantidad total de azúcar a añadir en la formación se calcula teniendo en cuenta la cantidad de pulpa obtenida. Se recomienda que por cada kilogramo de pulpa de frutas se le agregue entre 800 a 1000 gramos de azúcar. En el punto de gelificación, la adición de la pectina se realiza mezclándose con el azúcar que hace falta, para después hacer la adición del conservante. Una vez alcanzado el punto de gelificación, se agrega el conservante. El porcentaje de conservante a agregar no debe ser del 0.05% del peso de la mermelada. Después sigue el transvase. Una vez llegado al punto final de cocción, se retira la mermelada de la fuente de calor. La mermelada debe ser transvasada a otro recipiente con la finalidad de evitar la sobrecocción que puede originar oscurecimiento y cristalización de la mermelada. El transvase permitirá enfriar ligeramente la mermelada hasta una temperatura no menor de los 85 grados centígrados, la cual favorecerá la etapa siguiente, que es el envasado. En el envasado se realiza en caliente a una temperatura no menor a los 85 grados. Esta temperatura mejora la fluidez del producto durante el llenado y a la vez permite la formación de un vacío adecuado dentro del envase. Después sigue el enfriado. El producto envasado debe ser enfriado rápidamente para conservar su calidad y asegurar la formación del vacío dentro del envase. El enfriado se realiza con chorros de agua que a la vez nos permitirá realizar limpieza del exterior del envase de algunos residuos que hayan podido quedar impregnados en el exterior. Luego sigue el etiquetado. En el etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración de las mermeladas. En el etiquetado se debe incluir toda la información sobre el producto. Y el almacenado. El producto debe ser almacenado en lugar fresco, limpio y seco, con suficiente ventilación a fin de garantizar la conservación del producto hasta el momento de su comercialización. Bueno, ahora sigue la compota. En este caso va a ser compota de manzana. La recepción de materia prima: se receptan todos los insumos a utilizar en la planta. Después se realiza el lavado y desinfección.
Lavar la fruta con agua limpia y clorada con una concentración de 3 partes por millón de cloro. Luego sigue la selección de las manzanas. Se procede a descalificar aquellas frutas que posean su estructura alguna imperfección, como golpe o cierto grado de fermentación. Después sigue el cortado. Consiste en trocear la fruta en pedazos pequeños y entre más pequeños sean los trozos, menos tiempo de cocción se requerirá. Los trozos deben ser sumergidos en un baño de ácido tartárico o cítrico para evitar el oscurecimiento. Después sigue el escaldado, consiste en sumergir los trozos de fruta a tratamiento térmico para obtener un ablandamiento celular, resaltar el sabor y mejorar el color. El tiempo de escaldado dura entre 8 a 10 minutos. Si no se tiene un cuidado, la fruta perderá todas sus características organolépticas y no servirá para la producción. Después sigue el despulpado. Se extrae la pulpa con la ayuda de un despulpador, aparato que realiza las operaciones de trituración y separación de las semillas. En la formulación se pesa la cantidad de pulpa obtenida para determinar el rendimiento de extracción y para calcular la cantidad de azúcar y ácido necesario. En la cocción, esto tiene lugar en la marmita con agitación, en donde ingresa la pulpa de manera a mezclarse con los demás componentes. El tiempo de cocción depende del tiempo y variedad de fruta. Una cocción excesiva produce coloraciones oscuras, puesto los azúcares se caramelizarán. Después sigue la homogenización. Una vez empezado el proceso de cocción y se haya reducido un porcentaje de agua considerable, se procede a la adición de la otra mitad de azúcar, el almidón modificado, la maltodextrina y la pectina lenta. La cantidad de azúcar se calcula de acuerdo al total de la fruta. Luego sigue la pasteurización, etapa primordial que se realiza a cierta temperatura y tiempo para evitar el crecimiento de microorganismos en el producto y la pérdida de nutrientes en el mismo. Luego sigue el envasado. Se empaca el producto en caliente en frascos de vidrio previamente lavados y esterilizados. Después sigue la eliminación del aire. Una vez lleno se deben colocar la tapa sin cerrar sobre los frascos para realizar el vacío, ya que el producto se encuentra caliente y eliminará el oxígeno. En el sellado, inmediatamente los envases con puré pasan a través de una banda transportadora a la máquina selladora. En la esterilización, las latas llenas y herméticamente cerradas se someten a elevadas temperaturas de entre 100 y 150 grados durante un tiempo determinado. Una vez esterilizadas las latas y mientras estas no se abran y deterioren, los productos en ellas se mantendrán inalterados durante un tiempo prolongado. Y sigue el enfriamiento. Consiste en sumergir totalmente y de forma rápida los frascos en agua fría o en chorro del grifo, produciendo un cambio brusco de temperatura para ampliar la vida útil del producto durante 5 a 10 minutos. Y por último, el almacenamiento. Después del enfriado del producto se refrigerará a una temperatura de 4 a 5 grados centígrados. Ahora voy a explicar las frutas confitadas, en este caso en específico el mango confitado. Primero se hace la selección, consiste en eliminar la fruta que no esté en el grado de madurez adecuado o presente golpes. Se recomienda que la fruta esté en un estado de 3/4 de maduración. Después sigue el lavado. Se sumerge el mango en un baño de agua clorada, la cual tiene que tener una proporción de 2 partes por millón de cloro. Después sigue el pelado. El mango se pela en forma manual con cuchillos que permiten separar la cáscara sin penetrar la pulpa. Y sigue el cortado. El mango se corta en tajadas transversales obteniendo láminas de grosor uniforme de 0.5 centímetros. Y sigue la concentración osmótica. Las piezas de mango se sumergen en un jarabe de azúcar a 50 grados Brix. Se agrega al jarabe 0.2% de ácido cítrico y 0.2% de ácido ascórbico para llevar la fruta a niveles de pH menores de 4.5. Después sigue el drenado. Se saca la fruta del recipiente de concentración y se pasa por un colador para eliminar el exceso de jarabe. Después el baño con antimicrobiano. La fruta drenada se somete a un remojo en una solución de sorbato de potasio al 1% y metabisulfito de sodio al 0.3% durante 5 minutos. Y después sigue el secado. La fruta se seca a una temperatura de 63 grados centígrados durante 4 horas en un secador con aire caliente. Como penúltimo paso sigue el empaque. Debe hacerse de preferencia en un empaque de celofán de polietileno con sellado al vacío.
Y por último, el almacenado debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación, sin exposición a la luz y sobre anaqueles. Ahora sigue la leche condensada. Su proceso de elaboración inicia con la recepción de materia prima. La materia prima debe ser de buena calidad, admitiendo la leche ultrapasteurizada sin abolladuras. Debe realizarse los respectivos análisis de plataforma, en donde se verificará si nuestra materia prima no ha sido adulterada con sustancias ajenas a la leche, midiéndose el pH, densidad, acidez, etc. En este caso, la elaboración de la leche condensada se va a utilizar la leche ultrapasteurizada y se realizará después el lavado. En esta etapa realizamos la limpieza parcial de la materia prima e insumos para eliminar toda materia extraña como tierra, pelo, etc. Luego sigue el mezclado. En esta etapa se procede a incorporar en una olla la leche ultrapasteurizada y el citrato de sodio, disolviéndose con un cucharón de mano. El proceso de precalentamiento se realiza previo a la agitación para poder unir el citrato de sodio con la leche. Para ello llevamos la leche hasta una temperatura de 50 grados para lograr la completa disolución y obtener una mezcla homogénea sin grumos perceptibles en la leche. Y también para facilitar la disolución del azúcar y controlar la estabilidad de las proteínas. Una vez alcanzada la temperatura de 50 grados, procedemos a incorporar el azúcar y la leche en polvo y mezclamos. Esta se mantuvo aproximadamente durante 11 minutos a esta temperatura. Después se apagó la estufa y se removió durante 15 minutos para que en ese periodo ocurra el incremento de sólidos totales de nuestra leche. Después sigue la agitación, en esta etapa en la cual se agita ininterrumpidamente la mezcla anterior para evitar la formación de grumos que se podía formar durante esta etapa. Se remueve aproximadamente durante 40 minutos. Pasado dicho tiempo, medimos nuevamente los sólidos solubles, que sería en grados Brix. Y en la concentración, luego de haber removido la mezcla durante aproximadamente 40 minutos, se procede a regresar a la estufa nuestra mezcla. Concentramos la mezcla a una temperatura de 75 grados. Aproximadamente no debemos de dejar que se rompa a hervir. Por ello debemos bajar el fuego y debemos de estar al pendiente y en constante movimiento hasta observar una consistencia espesa. Tomamos nuestra muestra del producto aproximadamente cada 15 minutos para poder medir los grados Brix. Y tiene que llegar a entre los 68 y 70 grados Brix. Después sigue el enfriamiento. Habiendo culminado el anterior proceso, se procedió a enfriar con la ayuda de agua fría en una tina a baño María para enfriar más rápido. El producto debe tener una temperatura de 50 grados centígrados y para luego pasar al envasado y etiquetado. Este proceso se realiza a una temperatura caliente o tibia para que se realice esta operación. Normalmente la leche condensada se envasa en un recipiente de latas y se le coloca su respectivo etiquetado con las instrucciones correspondientes para el consumidor. Después el almacenado. La leche condensada debe conservarse a una temperatura ambiente de 18 grados centígrados aproximadamente y en un ambiente limpio, fresco y seco. Azúcar invertido. Es una mezcla de glucosa y fructosa que también se denomina como jarabe invertido. Como esta originalmente era dextrógena y al invertirse el sentido del plano de rotación de la luz en la hidrólisis se vuelve levógira, se le llamó azúcar invertido. El azúcar invertido se obtiene por hidrólisis de la sacarosa. A la molécula de sacarosa formada por 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos, se le agrega agua para descomponerla en dos sustancias. La primera es la glucosa, formada por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Y la segunda es la fructosa, formada igualmente por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Estos dos tienen los mismos elementos componentes, pero diferente estructura. La sacarosa tiene actividad óptica y se comporta dextrógira al igual que la glucosa, mientras que la fructosa es fuertemente levógira. Algunos productos en los que se añade el azúcar invertido son mayormente productos de confitería, en ingredientes de repostería, panes, pasteles, galletas dulces, bebidas frutales,
jarabes, algunos productos lácteos, helados y mermeladas, entre otros. Algunas propiedades físico-químicas del azúcar invertido son que es 1.3 veces más dulce que el azúcar regular, o sea, la sacarosa, además de que no cristaliza y es soluble en agua. Este posee un pH de 4.5 a 5.5 y comercialmente tiene una inversión del 70 al 90%. El término invertido se refiere al cambio del poder rotatorio que se observa durante la hidrólisis de dextrógira a levógira por la presencia de un mayor ángulo en la fructosa presente. El proceso de obtención. El azúcar invertido se obtiene por una reacción de hidrólisis. Existen 3 formas para que se lleve a cabo la reacción. Puede ser por acción de un ácido, que es calentar una solución acuosa de sacarosa y agregarle catalizadores ácidos para acelerar la conversión. Otra forma es hervir la mezcla a 236 grados Fahrenheit o 114 grados Celsius, convirtiendo suficiente sacarosa para prevenir eficazmente la cristalización, sin que sea amargo. O también se puede producir sin el uso de ácido o enzimas, solo por medio térmico. 2 partes de sacarosa granulada y 1 parte de agua hervida a fuego lento durante 5 a 7 minutos convertirán una porción modesta en azúcar invertido. Las características que le proporcionan los productos. El azúcar invertido se caracteriza por ser altamente endulzante. Es por eso que se utiliza mayormente en la confitería y panadería. En la panadería, bollería y repostería aumenta la fermentación de las masas porque la levadura digiere mejor la glucosa y fructosa por separado que la sacarosa como tal. Ayuda a retener la humedad haciendo que dure más el alimento. Aumenta la facilidad para cortar y masticar el alimento, así como un mayor sabor dulce sin agregar tanta azúcar. También le aporta brillo a la superficie del bollo. En la panificación da la coloración café por la actividad en la reacción de Maillard. Alarga la vida útil de los productos y es una fuente calórica de levaduras durante el proceso de leudado, que es cuando aumenta el volumen y le da cierta forma y textura a la masa final.